De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy he escogido esta palabra negativa para que nos dé horror. Jesús se ocultó y salió del templo. El Señor ya lo había dicho. En la parábola de los viñadores asesinos el Señor lo dice claramente. Por eso se les quitará a ustedes el reino de Dios, y su templo quedará vacío. Por casi 2000 años no ha habido templo en Jerusalén. No hay templo para ofrecer holocaustos. No hay sumo sacerdote que los ofrezca, ni príncipe ni profeta. ¿Y qué ha ocasionado esto? La dureza del corazón de los hijos de Dios. ¿Qué sucede? Y veamos cómo se actualiza esto hoy mismo. Tú y yo, querido hermano, somos hijos de Dios. Y podríamos correr el riesgo de ser abandonados por Dios. Jesús les dice: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Y los judíos se enardecen. Tienes un demonio. Abraham murió, los profetas también. ¿Quién te haces a ti mismo? El Señor les contesta: si yo me glorificara a mí mismo, no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Y lo dice de una manera tan clara, pero en un corazón obcecado, en una mente ciega por el enojo, por el rechazo, no puede entrar la verdad. ¿Y cómo lo atestigua el Señor? Todo este capítulo 8, Jesús nos está recordando todos los milagros que Dios le concede hacer, que son la realidad para que los otros los puedan captar. No es una realidad espiritual, es una realidad material para mostrarnos su fuerza, si bien es que no lo podemos ver espiritualmente. Dice: yo soy fiel a la palabra de mi Padre. Abraham se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Ellos se enojan, ellos le dicen: no tienes ni 50 años y estás diciendo que has visto a Abraham. Y Jesús les vuelve a insistir: antes de que naciera Abraham, ego eimi, yo soy. Lo más terrible es esta palabra. Finalmente, cuando ellos intentan matarlo a pedradas, dice: Jesús se ocultó y salió del templo. Jesús abandona el templo de los judíos. Va a ser de una manera muy evidente
cuando estando en la cruz, al final, cuando muere, se parte aquel velo que separaba el Sancto Sanctorum, el Santo de los Santos, para indicar que Dios ha abandonado el templo. Porque no solamente lo rechazaron, sino que quisieron matarlo. Veamos, queridos hermanos, que nosotros no caigamos en la misma situación. Esa es la muerte final. Quedarme sin Dios, en un vacío terrible, en una frialdad absoluta. Busquemos, hermanos, mejor el rostro de Dios. Hagámosle caso al Señor mientras vamos de camino. Hagamos lo que Él dice. Soy fiel a su palabra. Seamos nosotros también fieles a la palabra del Señor. Que el día de nuestra cita con Dios nos encuentre con la luz prendida de la lámpara de la fe y el corazón dispuesto. Dios les bendiga, hermanos.